El Ministerio de Cultura colombiano nos informa que aparte del español hay 68 lenguas nativas con 850.000 hablantes. Tenemos el castellano, las lenguas criollas, habladas por los pueblos raizal y palenquero en el Caribe, el romanés y sus variantes, habladas por los pueblos romigitanos, y las indígenas, que según la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, son 65, y la lengua de señas colombiana. Las lenguas nativas están en riesgo, pues solo 3 de ellas tienen 50.000 hablantes, y la gran mayoría, que son 34, tienen solo 1.000, o solo menos de 1.000 hablantes. Este es uno de los factores de extinción de las lenguas. Imitarla sería como algo como Kuchaklar Mirapo, Hachakala Mukara, Misapae. Creo que una lengua indígena suena muy distinto al tipo de lenguaje, la lengua que usamos pues en nuestro diario vivir. Pienso que tiene muchas palabras terminadas en M, en S, muchas pronunciaciones vocálicas con varias vocales entre varias consonantes, muchas eh, combinaciones de consonantes como puede ser la S y la H o también el uso de la H. ¿Cómo crees que suena una lengua indígena? Algunas personas tienen la creencia de que una lengua indígena es un grupo de sonidos sin sentido alguno, que no se pueden comparar con lenguas como el español, el inglés o cualquier otra que podamos identificar fácilmente en películas, series, canciones o nuestra vida cotidiana. De igual manera, se tiene la creencia de que estas lenguas solo son útiles en sus comunidades y sus propias actividades, desconociendo por completo el potencial de estas como forma de expresión de muchas poblaciones del país. Hay diversas acciones que buscan hacer visibles las lenguas indígenas. Por ejemplo, el grupo de linajes originarios crea canciones en su lengua. El Embera o el Ministerio de Cultura, en conjunto con otras entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, crearon la página interactiva Maguare, con cientos de canciones en lenguas indígenas para los más pequeños. Otro ejemplo se encuentra en la lengua guapí. Las partes del cuerpo humano proyectan la concepción de la comunidad sobre el origen del ser humano. Estas concepciones se encuentran en la tradición oral. En un principio, el mundo solo estaba habitado por árboles, por donde quiera se encontraba con la espesura de la selva. Un día, de un árbol, Ti, en Aguapit, comenzó a brotar una barbacha negra que creció hasta tocar la tierra. Al tocarla, tomó la figura humana. Se convirtió en el primer hombre que poblaría en aquellas selvas y el que se llamó Atimahuá. Su principal don era el de hablar con los árboles, quienes transmitirían todos los secretos y sabidurías que guarda la montaña. Por esto las palabras en aguapit, ti, árbol, ki, hoja, o pu, palo, se convierten en un morfema lingüístico para indicar varias partes del cuerpo humano. Por ejemplo, la palabra miti, pierna, se compone de 2 palabras, mi, camino, y ti, árbol, por lo que la palabra miti se refiere al árbol que camina. Asimismo se usa la palabra saya para referirse a la rama de un árbol o al brazo del ser humano.
Ya waba se mate karama. Ya se hosta bara. Ya chame para waba mepen athaumi na kanina ba urial na kanina cuervo mío na kan para de ba se para na cuervo mío kar dia kaca na karbo to e wajira ba de wiye na barwe nam do harchi ba homi to de pe hosta bara. ¿Cuántas palabras sabes de la lengua muisca? ¿Sabías que algunos topónimos de las localidades de Bogotá vienen de esta lengua indígena? Algunos de los términos que usamos en nuestra cotidianidad provienen de las lenguas indígenas que existen en Colombia. Muchos colombianos ignoramos incluso la existencia de la relación de estas lenguas con el español que hablamos, lo cual debería ser más reconocido. Los préstamos lingüísticos son evidencia del contacto entre lenguas y culturas, y son diversos los fenómenos sociales que generan este contacto. Por ejemplo, la colonización, el desplazamiento forzado y la globalización. Mas diwana pahasaimsa izy pahasaimsa ola mikito mamazoma daizma kijame zoma daizma izo asne me kwana me chagiraika. ¿Las lenguas indígenas tienen literatura? Las lenguas del Pacífico guardan la particularidad de ser transmitidas oralmente por generaciones a través de historias que relatan la cosmovisión, tradición y saberes de su comunidad. Esto es conocido como oralitura. Algunos libros recopilan estas historias narradas. Por ejemplo, el libro Historia de los Antiguos, cuyo nombre original está escrito en embera, recopila 26 narraciones de la mitología embera, contada por Floresmiro Dojiramá, el anciano cacique de la época de la zona, el Baudó. Así también existen libros que recopilan la literatura como El sol babea jugo de piña, antología de las literaturas indígenas del Atlántico, el Pacífico y la serranía del Perijá, del autor Miguel Rocha Vivas. Por lo que, en conclusión, las lenguas indígenas sí tienen literatura, y esta es principalmente expresada de manera oral, siendo significante ya que en ella se guarda toda la identidad cultural de sus hablantes.
¿Tienen algún tipo de educación las personas que hablan esas lenguas en el Pacífico colombiano? Uno de los mitos que rodea a las comunidades indígenas es que no tienen ningún tipo de educación, pero la educación considerada en el sentido amplio del aprendizaje humano ocurre en todo el tiempo y en todas partes, ya sea en casa, con amigos o en el aula. Esta visión bastante amplia no solo se limita a los modelos de Estado-nación, por eso a través de un gran esfuerzo por cambiar la mera visión institucional y también a través de la Constitución Política de 1991, se especifica la etnoeducación, permitiendo con estas a los pueblos crear sus propias estrategias, métodos educativos, dando paso a la preservación de sus saberes ancestrales y su cultura. Diversos mitos sobre las lenguas indígenas existen en Colombia, los cuales afectan la manera en que vemos a las personas que hablan estas lenguas. La difusión de estos mitos afecta el uso y pervivencia de las lenguas. Otros factores son el desplazamiento forzado, que genera un movimiento de grupos de personas a otros contextos, o la aplicación de políticas para la protección de la diversidad lingüística. Antes de juzgar las lenguas de los demás, recuerda que puedes estar reproduciendo mitos que afectan la diversidad lingüística del país. Rompamos los mitos y construyamos verdad. Nam do harchi bahomie